Vamos ahora por un siguiente ejercicio de unidades múltiples. Bien, voy a anotarlo para que ustedes lo vayan copiando también. Dice el ejercicio: una mezcla líquida que contiene 30% mol de benceno, 25% de tolueno, se entiende que es porcentaje mol, y el resto de gileno se alimenta a una columna de destilación. Punto y seguido, el producto pesado contiene 98% mol de gileno y nada de benceno. El 96% de gileno, ahí me equivoqué, gileno en la alimentación se recupera en esta corriente. Aparte me dice que el producto ligero se alimenta a una segunda columna. Y después dice, punto y seguido, el destilado ligero de la segunda columna contiene 97%, el 97% del benceno que se alimenta a ella, a la columna. Y dice, la composición de esta corriente es 94% mol de benceno y el balance de tolueno. Y listo, ese es el problema. Vamos a dar unos minutos para que terminen de copiarlo, dibujen el diagrama, coloquen la información y traten de hacer el análisis de grados de libertad. ¿De acuerdo? Unos minutitos, adelante. Cualquier duda, aquí estoy. Bien, vamos a ir acomodando toda la información. Lo primero que podemos ver en el ejercicio es que tenemos 3 compuestos involucrados. Son compuestos orgánicos, que son benceno, que vamos a representar con B mayúscula. Eso es importante registrarlo también desde el principio para que yo sepa cómo lo voy a abreviar y que yo pueda incluirlo en mis ecuaciones. También tenemos tolueno, que voy a representar con T. Y finalmente gileno con X. Les decía, son compuestos orgánicos aromáticos. Los aromáticos son aquellos que tienen en su cadena, bueno, en sus estructuras, anillos de benceno. Entonces son compuestos que deben tener una estructura similar, que deben tener el anillo bencénico y además que está sustituido, y por eso tienen que pasar por un proceso de destilación. Recuerden que la destilación me permite separar mezclas de líquidos cuando, sobre todo este tipo de destilación que vamos a trabajar en este problema, cuando son muy parecidos entre sí, son miscibles y entonces no es tan fácil separarlos en una destilación flash. ¿De acuerdo? Recuerden que en alguna ocasión hablamos
de ese tipo de destilación, que es mucho más rápida y que se utiliza cuando los líquidos no son tan, o bueno, que podemos separarlos fácilmente con un cambio abrupto en las condiciones termodinámicas. Pero para estos compuestos que son afines entre sí, no se puede utilizar esa destilación flash. Así que tenemos que utilizar una torre de destilación más grande y en este caso además dos torres. Tenemos que primero pasarla por el primer proceso, logramos separar algo de los compuestos y tenemos que separarlos a una, perdón, y mandarlos a una segunda columna para lograr una mayor separación. Ok, ahora vamos a representar con los bloques nuestras dos torres de destilación. Ahí está. A la primera torre yo tengo una alimentación. Le voy a colocar ahí la flecha y esa alimentación me dice ya que contiene 30% mol de benceno, tolueno, el resto de xileno. Ahorita colocamos esa información. Y nos hablan de dos productos, producto pesado y producto ligero. Cuando hablamos de columnas de destilación, ya sabemos que hay dos salidas. Yo lo comenté en esa ocasión que tenemos una salida por la parte superior, una salida por la parte inferior. Por la parte superior le llamamos destilado o le llamamos también domo, porque es la parte superior de la torre, y a la parte inferior le llamamos fondos. Otra forma en la que podemos llamarle es, como nos dice aquí, producto pesado, producto ligero. Y el mismo nombre me tiene que decir, si es ligero, quiere decir que va por la parte superior. ¿De acuerdo? Piensen que en una torre de destilación hay gases involucrados y los gases, una vez que se generan, tienden a subir. Entonces, producto ligero tiene que ser por arriba, producto pesado tiene que ser por la parte inferior. Entonces, tengo que colocar dos salidas para esta columna. Bueno, ahorita coloco la conexión, pero ahí está, producto pesado el inferior, producto ligero el superior. Y nos dice además cuál es la composición del producto pesado. Nos dice también que el producto ligero se alimenta a una segunda columna. O sea, lo de la parte superior tiene que entrar a la segunda torre de destilación. Y para eso, pues voy a unir mis dos columnas que dibujamos. Un segundo, ahí está. Nuevamente, de esta torre, de la segunda, dice que hay un destilado ligero, o sea, nos hablan sobre el producto ligero y parte de su composición, y necesariamente, como es una segunda torre de destilación, tiene que haber un producto también de pesado. Entonces voy a dibujar dos salidas, una por la parte superior y otra salida por la parte inferior. Y listo, acaba de quedar el esqueleto de mi diagrama, con mis dos torres involucradas. Lo que vamos a hacer después es numerar las corrientes. Normalmente la forma de numerar que yo utilizo, o sea, vamos, que al final el nombre que nosotros le demos a cada corriente o el número que nosotros le asignemos no cambia nada porque nosotros simplemente tenemos que cuidar en qué forma escribimos las ecuaciones. No importa el número que le des, pero a mí me gusta hacerlo de la siguiente manera. Siempre empiezo obviamente de izquierda a derecha y cuando me encuentro en equipos en donde tengo arriba y abajo, siempre empiezo por arriba. Es decir, voy a colocar que esta es mi corriente número 1, porque es la primera que encuentro a la izquierda, y luego me encuentro con la torre de destilación, que tiene una corriente arriba y una corriente abajo. Entonces, a la de arriba le voy a colocar el número 2, a la corriente de abajo el número 3, porque así es como me las fui encontrando, y después a la de arriba de la segunda columna es la número 4 y la número 5 abajo, ¿de acuerdo? Solo para darle un poco de orden, pero ya dijimos que no importa el número que le pongan. Ahora, ¿en qué base vamos a trabajar? ¿Base molar? ¿Base másica? Molar, ¿no? Molar porque el problema me está dando porcentajes mol. Eso quiere decir que quiere que trabaje todo en flujos molares.
Y los flujos molares los representamos con N y el puntito, recuérdenlo, para distinguirlos de los flujos másicos en donde utilizábamos M minúscula. Entonces, debo tener un flujo molar de la corriente 1, voy a tener un flujo molar de la corriente 2, voy a tener un flujo molar de la corriente 3, 1 para la corriente 4 y 1 para la corriente 5. Ok, esos son los flujos que voy a tener en mi diagrama. ¿Alguno de ellos ya lo conozco? El problema me dice alguno de los flujos. No. No. Ninguno, no me da ningún flujo, entonces así lo voy a dejar. Ahora vamos a colocar la composición. La composición, recuerden que utilizamos X para líquidos, Y para gases. Entonces, aquí, como tenemos una mezcla, vamos a pensar que todo es líquido, porque lo que normalmente ocurre en las torres de destilación es que, aunque yo tenga gases que se generen, a lo mejor el gas sí sale por la parte superior, pero normalmente en las torres de destilación hay un equipo extra que lo que hace es todos los gases que llegaron los condensa, entonces vuelven a ser en fase líquida. Entonces vamos a asumir nosotros que todo está en fase líquida, ¿de acuerdo? Todas las corrientes. Entonces vamos a utilizar la letra X minúscula para representar las fracciones molares. Si hubiera gases, ya dijimos, tendríamos que utilizar Y. Ok, entonces tengo una fracción en la corriente 1 para benceno, tengo una fracción en la corriente 1 para tolueno y una fracción en la corriente 1 para gileno. Y esas composiciones sí me las dan. ¿Cuál es la de benceno? 0.30. De acuerdo, el 30%, o sea 0.3, muy bien. Luego de tolueno. 0.25. 0.25, perfecto. Y me dan también la de gileno, ¿cierto? Sí, es lo correcto. Punto 0.45. 45. Pero esa la voy a poner en amarillo. ¿Por qué en amarillo? Porque recuerden que les dije, yo las coloco en amarillo porque aunque no me la dieran, yo podría sacarla, sabiendo que las fracciones suman 1. Entonces, a 1 le resto la suma de las anteriores, me tiene que dar 0.45. Por eso la coloco en amarillo. Dana, ¿quieres preguntar algo? Te escucho. Sí, no importa que, por ejemplo, nos hayan dicho que el resto es de gileno, a fuerzas tenemos que ponerlo así como si no lo supiéramos porque conlleva hacer una tipo operación. Así es, porque realmente por la razón por la que yo lo hago es porque me ayuda al conteo durante el análisis de grados de libertad, ¿de acuerdo? Es básicamente por eso, porque recuerden que las amarillas, cuando hacemos el conteo en análisis de grados de libertad, no las voy a contar. Entonces me recuerda que esa que se puede sacar a partir de las otras, la tengo que poner en amarillo y no la voy a contar para los grados de libertad. ¿Sí me explico? Perfecto. Bien, vamos entonces. Ahora por el flujo en la corriente 2 dice, el producto pesado, no, entonces es la corriente 3, porque ya sabemos que el producto pesado es el que sale por abajo. Entonces, contiene 98% mol de gileno. Ok, entonces voy a colocar aquí mi fracción, que es de la corriente 3 de gileno, es del 0.98, porque es del 98%. Y me dice que no hay nada de benceno. Y si no hay nada de benceno, entonces el 2% que hace falta, ¿de quién es? De tolueno. De tolueno necesariamente. Entonces voy a colocar aquí que la fracción de tolueno en la corriente 3 es del 0.02. Lo pongo en amarillo porque no es un dato que me hayan dado. Yo lo pude calcular sabiendo que la fracción debe sumar 1. Entonces es 0.02. Bien. Después seguimos con el problema. El 96% de gileno en la alimentación se recupera en esta corriente. ¿A qué corriente se refieren cuando me dicen esta corriente? La corriente. A la corriente 3. Me dice que en la corriente 3 se recupera el 96% del gileno que se alimentó.
Así es. ¿Esa no sería una relación? Exactamente, entonces tengo que considerarla como una relación adicional, porque no me está dando un valor, o sea, no me da un valor de los que necesito aquí. Ese 96% no es una composición, no es un flujo. Y si no es composición y no es flujo, tengo que considerarlo como una relación adicional siempre y cuando yo pueda plantear una ecuación. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? ¿Cómo puedo representar que el 96% del gileno alimentado sale por la corriente 3? 3. Mm, Multiplicando 0,96 Sí. por el flujo molar, Ajá. 1 por la fracción molar de gileno en la corriente 1, Muy bien. igual a el flujo molar 3 por la fracción molar 3 de gileno. Perfecto. Y listo, ahí está. Recuerden que cuando multiplicamos el flujo por la composición, obtenemos el total de ese compuesto. Entonces, cuando multiplico la fracción de gileno por el flujo total en la corriente 3, lo que estoy diciendo es el gileno que sale por la corriente 3, solamente el gileno. Y el gileno que sale por la corriente 3 es igual al 96%, por eso punto 96, del gileno que entra por la corriente 1, o sea, la fracción en la corriente 1 por el flujo de la corriente 1. Y vuelvo a repetir, recuerden que las relaciones adicionales las podemos identificar como ecuaciones que relacionan las variables que yo tengo en mi diagrama, pero que no me da el valor de ninguna. Aquí tenemos composiciones que aparecen en mi diagrama, flujos que aparecen en mi diagrama, pero no me está dando ningún valor. Entonces es una relación adicional. Ok, ya quedó ahí planteado. Después el enunciado sigue. El producto ligero, o sea, ahora es la corriente 2, se alimenta a una segunda columna. El destilado ligero de la segunda columna, o sea, de la corriente 2, ouch, lo borré. De la corriente 2 no me dijeron nada, simplemente me dijeron se alimenta una segunda columna, pero no me dieron ninguna información. Ok, pero no me dan información y aún así yo puedo tratar de intuir qué es lo que contiene esa corriente. ¿Qué creen que contenga esa corriente? Benceno, tolueno y gileno. Benceno, tolueno y gileno, ¿de acuerdo? Benceno, ¿por qué? Porque en la corriente 1 teníamos benceno y en la corriente 3 nada de benceno, pues quiere decir que el benceno tuvo que haber salido por la corriente 2. Entonces, aunque no me dicen, yo sé que debo tener en la corriente 2 una fracción de benceno que no me la dan, no la conozco, pero yo sé que debe estar ahí. Debo tener también tolueno. Debo tener también tolueno porque el tolueno lo tengo también en la alimentación. Una parte del tolueno sale por la corriente inferior y debe haber una fracción de tolueno que quede todavía en la corriente superior, ¿de acuerdo? Si solamente saliera por una corriente, el problema me lo especificaría. Normalmente eso se especifica. El tolueno solamente sale por la corriente de arriba o solamente sale por la corriente de abajo. Aquí, como no hay ningún enunciado que especifique eso, quiere decir que también hay tolueno en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Y desde luego tiene que haber gileno, lo mismo, porque no me especifican que ya no salga por esa corriente. Listo. Y esas fracciones no me dan ninguna. Ahora sí continuamos. Ya dice que el destilado ligero de la segunda columna, o sea, la corriente 4, contiene el 97% de benceno que se alimenta a ella. ¿Ok? Y dice, la composición de esta corriente, o sea, de la corriente 4, es 94% mol de benceno y el balance de tolueno. De acuerdo. ¿Qué me quieren decir con ese 97% de benceno que se alimenta a ella? Es otra relación entre el flujo molar de la 4 y 1. Exacto. No, No, 1 y 2. de la 2, ¿no? Porque me dice el 97% del benceno que se alimenta a ella. O sea, la alimentación de la columna es la corriente 2. O sea que ese enunciado va a relacionar la corriente 4 con la corriente 2. ¿Ok? Y eso lo voy a contar como una segunda relación adicional. O sea que
esta que escribimos es mi relación adicional 1. Ahora voy a escribir una relación adicional 2. ¿Y cuál es la ecuación? Díctenmela. 0.97 Sí. por flujo molar 2 por fracción molar 2 del benceno es igual a flujo molar 4 por fracción molar 4 del benceno. Perfecto. Así estoy señalando que todo el benceno que está en la corriente 4 es el 97% de lo que entró por la corriente 2. No me están dando ningún valor exacto, más bien una relación entre las variables que yo tengo en mi sistema y listo, es una relación adicional extra. Muy bien, entonces también después el enunciado dice que la composición de esta corriente, refiriéndose a la corriente 4, es 94% mol de benceno y el balance de tolueno. Quiere decir que en la corriente 4 yo debo tener una fracción de benceno y una fracción de tolueno, nada más, porque me dice que la composición del benceno es del 94%, o sea, 0.94, y después dice, y el balance de tolueno. Cuando me dice el enunciado balance, el balance quiere decir que ya no hay más, o sea, el resto es solamente tolueno. Entonces, ¿cuál será la composición de tolueno en esta corriente? 0.06. 0.06, que voy a colocar en amarillo porque no es un dato que me dan, es algo que yo puedo calcular porque sé que las fracciones suman 1. Ok, entonces fíjense que en esta segunda, ya no tengo más enunciado, ya no puedo sacar nada del enunciado, pero sí puedo sacar información de lo que veo en mi diagrama. En la corriente 2 tenemos benceno, tolueno y gileno, las tres cosas. Y nos dicen que el 97% de benceno sale por la corriente 4, o sea que hay un 3% que no sale. Y si no sale por la corriente 4, sale por la corriente 5, porque es la única salida extra que tenemos. Eso me lleva a saber que debo tener una fracción de benceno en la corriente 5. ¿Cuánto vale? No lo sé, pero representa el 3% de lo que se alimentó. ¿Por qué el 3%? Pues porque el 97% salió por arriba, entonces el 3% sale por abajo. ¿De acuerdo? Ojo, esa no es una relación adicional, eso es un análisis extra que yo hago a partir de la relación adicional que ya me daban. ¿De acuerdo? Solamente para decir que hay benceno por la corriente 5. Luego, me dicen que la composición de tolueno es del 6% por la corriente 4. Quiere decir que es poco tolueno. Entonces, si solamente un poco de tolueno sale por la parte de arriba, quiere decir que el resto sale por la parte de abajo. O sea que debo tener también una fracción en la corriente 5 de tolueno. Y finalmente, el gileno. El gileno entra por la corriente 2, pero no sale por la corriente 4. Entonces, si no sale por la corriente 4, debe salir por la corriente 5. O sea que debo tener una fracción de gileno en la corriente 5. Y listo. Con eso ya tengo completo mi diagrama con toda la información que me da el enunciado. ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿Sí? ahí Dime. la fracción de gileno en la corriente 5 no sería, 1, porque no hay en otra corriente. No, recuerda que cuando una composición es 1, lo que estás indicando es que no hay otra cosa más que gileno. Recuerda que cuando tú mezclas varias cosas, la composición cambia. Entonces, entiendo lo que quieres decir. Tú quieres decir, si solamente el benceno entró por la corriente 2 y sale por la corriente 5, o sea, lo que tú quieres decir es que todo lo que entró de gileno sale por la corriente 5 y listo. Pero eso se tiene que plantear mediante un balance. Las composiciones, no, porque una composición de 1 quiere decir que no tienes otra cosa más que ese compuesto. Y no, podemos ver aquí en nuestro diagrama que también tienes benceno, también tienes tolueno, entonces no podemos decir que este vale 1, porque si valiera 1, no tendrías ninguna de las otras. ¿Sí, más o menos, Eve? Sí, gracias, profe.
Perfecto, por nada. Bien, seguimos entonces. Vamos ahora. Bueno, con esto quiero que vean cómo podemos sacar información del diagrama, perdón, del enunciado para plantear nuestro diagrama. Y si hay información que no me esté dando, ya hay cosas que yo puedo intuir. Por ejemplo, en la corriente 5 y en la corriente 2, en este ejercicio, no me decían, hay benceno, tolueno y gileno. No, yo lo pude deducir con base en lo que tenía en las otras corrientes. No conozco los números, pero sí sé que en esas corrientes aparecen los tres compuestos, benceno, tolueno y gileno. Aunque no me lo diga el enunciado, yo puedo saberlo. Bien, ahora, ya que tenemos el diagrama, recuerden que cuando tenemos sistemas múltiples, lo que dijimos es, primero hay que realizar el análisis de grados de libertad, porque me permite saber en dónde debo comenzar a resolver mi balance. Entonces, hago mi tablita, variables independientes, balances independientes, flujos conocidos, composiciones conocidas, relaciones adicionales y pongo una línea porque al final obtengo grados de libertad. Y como es un sistema de unidades múltiples, en este caso 2, pero ya dijimos que pueden ser tantas como se necesiten en el proceso, voy a colocar una columna para cada unidad. Vamos a decir que esta columna 1 le vamos a llamar C1. Y a la columna 2 la vamos a abreviar como C2. Entonces voy a tener que hacer mi análisis de grados de libertad en cada columna. Voy a colocar primero C1 para realizar ahí mi análisis de grados de libertad. Bien, vamos por la columna 1. ¿Cuántas variables independientes hay en la columna 1? 8. 8, perfecto. Porque recuerden que tenemos que contar las composiciones. Tengo 3 y 3, 6. Y 2 abajo, 8. Recuerden que así contamos. 8 variables independientes. Luego, balances independientes. ¿Cuántos? 3. 3. ¿Por qué 3, Dana? Porque tenemos 3 compuestos. Porque son 3 compuestos involucrados en el equipo C1. Benceno, tolueno y gileno. Son 3 balances independientes. Flujos conocidos. Ninguno. 0. Ninguno, no me dan ninguno de los flujos involucrados en la columna 1. Composiciones conocidas. 3. 3, veamos. Recuerden que solamente contamos las que estén en blanco. Bueno, aquí en mi diagrama, las que están en blanco. Contamos 1, 2, 3, nada más. Las que están en amarillo, recuerden, no se cuentan. Entonces, son 3 composiciones conocidas las que tenemos. ¿Y cuántas relaciones adicionales? 1. Solamente una. ¿Por qué solamente una? Porque recuerden que tenemos que contar solamente las relaciones adicionales que involucren corrientes que están en mi equipo. Es decir, la relación adicional 1 considera la corriente 1 y la corriente 3. Y esas corrientes pertenecen a la columna 1, o sea que sí las puedo contar. ¿Por qué no cuento la relación adicional 2? Porque involucra la corriente 2 y la corriente 2 sí pertenece a mi columna 1, pero la relaciona con la corriente 4 y la corriente 4 no pertenece a mi columna en donde estoy haciendo mi análisis ahorita. Pertenece a la columna 2. Entonces, esa relación adicional no la cuento. Solamente la que involucra las corrientes de mi equipo. Entonces, son una relación adicional. Y eso me deja con 8 menos 7, 1 grado de libertad. 1 grado de libertad quiere decir que todavía no puedo resolver columna 1. Vamos por la columna 2. Hacer el mismo análisis. ¿Cuántas variables independientes tengo? 8. 8 igual. Balances independientes. 3. 3 igual. Flujos conocidos. 1. Flujos conocidos. 0. No conozco ninguno. 0 flujos conocidos. Composiciones conocidas. 1. 1.
Relaciones adicionales, Una. una. Ok. ¿Dudas con los números que obtuvimos ahorita? Sí, por qué son 8. ¿Por qué son 8? De acuerdo, me regreso a la columna 2. Son 8 porque ahora en la columna 2 solamente me voy a fijar en la corriente 2, en la corriente 4 y en la corriente 5. Y tengo que contar por corriente cuántos compuestos tiene. La corriente 2 tiene benceno, tolueno, gileno, llevo 3. La corriente 4 tiene benceno y tolueno, llevo 5. Y en la corriente 5 hay benceno, tolueno, gileno, son 3 más, son 8 variables independientes. ¿Quedó mejor? Sí, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Y entonces eso me deja con 3 grados de libertad, salió peor, porque quiere decir que me hacen falta 3 datos para poder resolver la columna 2. No se puede. Vamos ahora por la frontera global. Recuerden que la frontera global es aquella en donde encierras en una caja los equipos. Y entonces es como si solamente tuvieras un equipo. ¿Y qué corrientes quedan? La 1, la 3, la 4 y la 5. La corriente intermedia, la corriente 2, no la vamos a contar porque no existe. Estamos encerrando todo dentro de una caja. Y si nos quedamos entonces solamente con la frontera global, ¿cuántas variables independientes tenemos? 10. 10, que son 3 de la corriente 1, 2 de la corriente 3, 2 de la corriente 4, llevamos 3, 5, 7, y 3 de la corriente 5 son 10, efectivamente. 10 variables independientes. ¿Cuántos balances independientes? 3. No es 3. cierto, 6. Sí, no, sí. Porque Tres. en el total es en donde se suman, ¿no? Así es. Son 3 porque siguen siendo benceno, tolueno, gileno. ¿De acuerdo? Flujos conocidos, ninguno. No hay ningún dato que me den de flujo. Composiciones conocidas en el global. 4. 4, muy bien. Relaciones adicionales. 2. Relaciones adicionales 2, vamos a ver. Una. Veamos. Esa es mi frontera. Y mi relación adicional 1 contempla las corrientes 1 y 3. ¿Y las corrientes 1 y 3 aparecen? Sí, aquí está la 1 y aquí está la 3. O sea que sí la podemos contar. Y la relación adicional toma en cuenta la corriente 2 y la corriente 4, la otra relación adicional. La corriente 4 sí aparece, pero la corriente 2 dijimos que es como si no existiera. Entonces, esta segunda relación adicional no la podemos contar, ¿de acuerdo? Solamente nos quedamos con la primera y eso quiere decir que tengo una relación adicional. Y son 10 menos 8, 2 grados de libertad por la frontera global. O sea que hasta ahora el mejor es la columna 1. Ahora voy por el proceso total. Y en el proceso total, ¿cuántas variables independientes tengo? 13. 13. ¿Dudas de por qué 13? Son todas las corrientes. Ahora sí cuentas todo en todas las corrientes. Balances independientes. 6. 6, porque para el total tenemos que sumar los 3 que tenía en la columna 1 más los 3 que tenía en la columna 2, son 6 balances independientes los que puedo formar. Flujos conocidos, ninguno, no me dan ningún dato. Composiciones conocidas, contando todas las corrientes, ahora sí es todo completo. ¿Cuántas composiciones conocidas? 4. 4, muy bien. Y relaciones adicionales, 2. 2. Ahora sí considero las 2 porque estoy hablando de todas las corrientes. Entonces ahora sí se consideran mis 2 relaciones adicionales. De acuerdo, y eso me deja con 1 grado de libertad. Eso significa que este problema no se puede resolver a menos que nosotros especifiquemos un dato extra. ¿De acuerdo? No pasa nada porque dijimos que eso puede pasar. ¿Cuándo sí hay problema? Cuando yo tengo un grado de libertad, por ejemplo, cuando tengo grados de libertad igual a 2 o igual a menos 1 o a menos 3. Recuerden que dijimos los únicos números que me dan un poco de tranquilidad son 0, porque siempre se puede resolver, y 1,
porque si es 1, puede ser que yo pueda sugerir un valor. Bueno, entonces, como tengo un grado de libertad en el proceso total, eso es lo que me da la pista, que hay un dato que si no lo doy, no voy a poder resolver el balance. ¿Qué dato creen que podamos dar? El flujo molar 1. Un flujo. ¿Por qué un flujo? Porque no tenemos ningún flujo. No tengo ninguno. Entonces, si no hay ningún flujo y tengo un grado de libertad, pues lo lógico es que yo pueda dar un flujo que yo quiera. No pasa nada. A eso se le llama base de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se propone una base de cálculo, para que lo tengan presente o lo anoten, ¿cuándo propones una base de cálculo? Cuando tienes un grado de libertad en el proceso total, un grado de libertad y ningún flujo. Vuelvo a repetir, un grado de libertad y ningún flujo, entonces necesito una base de cálculo. Ok. Y la base de cálculo es justo proponer un flujo. Y como ya nos dijeron, no me acuerdo quién fue, ese flujo que puedo proponer es para la alimentación. ¿De acuerdo? La alimentación quiere decir el flujo molar 1. ¿Y de cuánto proponemos ese flujo? ¿Qué opinan? ¿De 100 o de 1? Ok. Usualmente se eligen 100 porque como trabajamos con composiciones, imagínense, si mi flujo es de 100 y tengo una composición del 2%, pues quiere decir que de esos 100, 2 son para ese compuesto. O sea, lo que voy es que trabajar con una base de 100 es más sencillo. Pero realmente no importa el número que tú le des a la base de cálculo. Tú puedes utilizar 1, puedes utilizar 1000, puedes utilizar 1.000.000, puedes utilizar 250. En una base de cálculo no importa el número que le des. Pero se sugiere que sean 100 porque es lo más fácil de trabajar, solo por eso. Pero tú puedes proponer cualquier número. Entonces voy a poner aquí que n igual a, lo voy a poner en otro color. El flujo 1 es de 100. ¿Qué unidades? Mol. ¿Mol? ¿Solo mol? Tiempo. ¿Sobre tiempo? Tiene que ser sobre tiempo. Entonces, como tampoco me especifican, yo también puedo elegir las unidades. Si hubiera algún dato que me lo especificara, bueno, tendría que utilizar las unidades que me dice el problema. Pero en este caso, no me dicen. Yo puedo poner mol por segundo, mol por minuto, ¿de acuerdo? Pero lo más usual es que sea en kilomol por hora. Pero si pusiéramos mol por segundo también estaría bien, no pasa nada. Yo digo que lo más común es esto, porque piensen que son, cuando trabajamos con estos balances, pensamos en industria, pensamos en equipos grandes, entonces se produce mucho. Por eso hablamos de kilomol por hora, es lo más común. Pero ya dije que puede ser correcto si pusieras mol por segundo, también es correcto. Bueno, y a esto le voy a poner aquí la nota de que es mi base de cálculo. Y con mi base de cálculo yo ya puedo resolver el problema, porque ahora piénsenlo nada más. Aquí en el proceso total pusimos que flujos conocidos son 0, pero si ahora pensamos que conozco el flujo de la corriente 1, entonces en vez de 0 tendría que poner 1 y mis grados de libertad serían 0. Quiere decir que puedo resolver el problema. Era lo único que me faltaba. ¿De acuerdo? Ahora, lo mismo, déjenme ver cómo lo puedo explicar. Ya sé, voy a copiar esta misma tabla de grados de libertad y la voy a poner aquí abajo. Ahí está, es la mismita, ¿de acuerdo? Y voy a colocar en verde en donde se va a mover mis grados de libertad por el flujo que añadimos, ¿de acuerdo? En el total, ahorita dijimos que en vez de 0 pondría 1. Y eso hace que mis grados de libertad en el proceso total sean 0. ¿Qué otro se modificaría de estos que tenemos en esta tabla? En el compuesto, bueno, en el 1.
en la columna 1, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí es donde se involucra también esta corriente. Tendría un flujo. ¿Y cuántos grados de libertad me darían? También 0. ¿Hay alguna otra en donde se mueva también? En el global, En el global. En la columna 2, ¿por qué no? porque la columna 2 nada más involucra lo que es la corriente 2, 5 y 4. Exactamente, porque la columna 2 no involucra la corriente 1, que es el flujo que conozco ahora. Entonces, por eso el de la columna 2 no se mueve, pero el global sí. En el global sí, porque recuerden, cuando metemos todo dentro de una caja, sigue quedando la corriente 1. Entonces, tengo un flujo. Y eso hace que los grados de libertad me queden de 1 en vez de 2. Y listo. Ahora, vuelvo a repetir, un análisis de grados de libertad me ayuda a saber si tiene solución o no y por dónde debo empezar. El hecho de que el total ahora me dio 0 quiere decir que tiene solución, nada más. Pero ahora me voy a fijar en las otras. ¿Por dónde debo comenzar mi balance? Por la columna 1. Por la columna 1, porque tiene grados de libertad 0. Eso me dice que tengo suficiente información para poder hacer el cálculo. Para el global, no, porque tengo un grado de libertad. Quiere decir que me haría falta un dato para resolverlo. No voy a empezar por ahí. Y para la columna 2, peor, me faltarían 3 datos para poder resolverlo. Y como todavía no los tengo, no puedo empezar por ahí. Así que vamos a iniciar por la columna 1. Cualquier duda que tengan, tienen que decirme. Vamos por la columna 1. Bien. Para la columna 1, me voy a regresar. Eso es lo que yo suelo hacer. Ya que identifique que voy a empezar por la columna 1, lo que yo hago es me regreso a mi diagrama para ver la información de la que dispongo. Y me imagino por dónde puedo empezar a plantear para sacar información rápido. El balance de materia del gileno. Del gileno, ¿por qué del gileno? No sé quién fue. ¿Por qué del gileno? Porque es el que tenemos más datos o incluso podríamos hacer el de tolueno. Ok. Recuerden que hay unos compuestos que son los más sencillos, que llamamos, ¿cómo les llamamos? Recuérdenme. Los compuestos liga. Los liga. Recuerden que dijimos que los liga son los que tienen ecuaciones más sencillas. ¿Hay algún liga en la corriente, en la columna 1? El tolueno. El tolueno, ¿Benceno? el benceno. El benceno, porque solamente entra por la corriente 1 y sale por la corriente 2. Entonces el benceno es un componente liga. Entonces puede ser que el benceno me vaya a ayudar. Ok. Antes de seguir, voy a poner aquí en mi diagrama que el flujo 1 ya lo propuse como 100 kilomol por hora. Ahí está. Listo. Pero traten de imaginarlo. Si yo planteara el balance de benceno, conozco el flujo y la composición a la entrada, pero a la salida no conozco ni el flujo ni la composición. Voy a tener una ecuación con 2 incógnitas. O sea que no me conviene por este componente liga. Pero imagínense, si el componente liga no me conviene, pues los otros seguramente están peor. O sea que no es ningún balance. ¿Por dónde creen que debamos iniciar si no es por ningún balance? Por la relación adicional. Por una relación adicional. ¿Sí queda claro el análisis? El análisis es, veo mi diagrama y primero identifico si hay un componente liga, porque son los que tienen ecuaciones más sencillas. Y ahorita dijimos, el benceno es liga, pero resulta que si tú lo analizas, aún sin plantear la ecuación, si tú lo analizas, tendrías 2 variables y solamente una ecuación, o sea que no te va a servir. Y si el componente liga no te servía, que es el más fácil, pues los otros seguramente tampoco te van a servir. Entonces, si no tengo balances, ¿qué otra cosa tengo? Relación adicional. Sí, Citlali, te escucho. Yo tengo una duda. En los destiladores siempre va a salir como todo el flujo que entra. O sea, por ejemplo, si entran, en este caso,
Bien, ahí. Si en este caso entran 30 kilomol sobre hora de benceno, tiene que salir al final 30 kilomol de benceno sobre hora de benceno. Así es. En este ejercicio, bueno, recuerda que no es que siempre suceda eso. Recuerda que nosotros dijimos que vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, en los ejercicios que estamos haciendo ahorita, todo lo que entra sale. Pero cuando hablamos de la ecuación de balance general, dijimos que sí hay un término ahí que nosotros hasta ahorita no hemos visto, en donde puede acumularse, en donde puede pasar lo contrario a lo que decíamos ahorita, que entran 30, por ejemplo, y en vez de salir esos 30, entran 30 y salen 28. Los otros dos se están quedando allá adentro. Eso es un término de acumulación, ¿de acuerdo? Y eso también se puede considerar en un balance, pero eso es más adelante porque tenemos que involucrar otras cosas. Por ahora, todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. Perfecto, por nada. Bien, entonces, ya que vimos que ese es el razonamiento, vamos a empezar con la relación adicional. Voy a poner aquí, relación adicional 1. Y la relación adicional me dice que 0.96 de gileno que se alimenta es lo mismo que sale de gileno por la corriente 3. Simplemente la volví a escribir, es la misma que ya habíamos planteado. Y recuerden que mi recomendación es palomeamos. De aquí yo conozco la composición de gileno a la entrada, sí, es un dato que me dan. El flujo de gileno a la entrada, perdón, de la corriente 1 también lo conozco porque es mi base de cálculo. Y de la corriente 3, ¿conozco la composición de gileno? Sí. Bueno, ¿Sí? sí. Lo que no conozco es el flujo de la corriente 3 y es lo que vamos a despejar. Entonces, el flujo de la corriente 3 es 0.96 por la composición de gileno por el flujo de la corriente 1 entre el flujo de la corriente 3. Es un despeje sencillito. Ya les dije que mi recomendación es mientras aprendemos, háganlo todo completo. ¿Sí? ¿No sería la composición? Ay, sí, perdóname, se me fue. Gracias. La composición de gileno en la corriente 3. Ahí sí, ahora sí ya está bien, perdónenme. Y yo estaba diciendo, es un despeje sencillito. Y me equivoqué. Bueno, entonces es 0.96 multiplicado por la composición de gileno en la corriente 1. ¿De cuánto es? Díganme. Sí. 0.40. 0.45, muy bien. Luego del flujo molar de la corriente son 100 kilomol por hora, que fue lo que propusimos. Y eso dividido entre la fracción de la corriente 3, ¿de cuánto es? 0.98. 0.98, perfecto. Listo. Hagan el cálculo y díganme cuánto vale este flujo. Con 2 decimales. 44.08. Muy bien. 44.08 kilomol por hora porque es un flujo molar. Bien. Después yo les dije, ya que tengan un dato, llévenselo al diagrama. A mí me gusta hacerlo siempre para ir visualizando lo que ya tengo. Entonces, lo voy a colocar aquí. 44.08 kilomol por hora. Y yo lo pongo en otro color para recordarme que es un cálculo que hice. Lo pongo en verde. Listo. Entonces, ahora vuelvo a ver mi diagrama. Ya la relación adicional, ya la utilicé para poder sacar esta información que me hacía falta. Ahora, ¿qué Ya podemos hacer? podría sacar lo que hay de tolueno Lo que hay de tolueno. en la corriente 3. Ok, pero hay algo más fácil que eso antes de plantear un balance de tolueno. El balance del flujo de la columna 1. El balance total de la columna 1. ¿Están de acuerdo? Porque ya sabemos que lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, aunque lo podemos hacer desde aquí bien fácil, lo voy a plantear.
voy a plantear acá abajo. Voy a poner aquí una línea para decir que ese fue relación adicional. Voy a poner aquí otra línea para decir que voy a ocupar ahora el balance total. El balance total, ¿cómo queda planteado? Díganme. N1 es igual a N2 más N3. Perfecto, N1 es igual a N2 más N3. Y palomeamos, veamos. N1 ya la tengo y N3 es la que acabo de calcular arriba. Entonces puedo despejar a N2. Entonces N2 es igual a N1 menos N3. Y N1 vale 100 kilomol por hora. Luego menos N3 que vale 44.08 kilomol por hora, que fue lo que encontramos antes. Y díganme entonces de cuánto es el flujo de la corriente 2. 55.92 kilomol sobre hora. Perfecto, 55.92 kilomol por hora. Y me lo voy a llevar a mi diagrama. 55.92 kilomol por hora. Listo. Ya utilicé la relación adicional, ya utilicé el balance total. Ahora, ¿qué podemos utilizar? Ahora sí, el balance Ahora sí, un balance. de materia del benceno. Exactamente. Ahora el del componente liga. ¿Están de acuerdo? Porque el del componente liga es el más sencillo. Y el liga es el benceno, que solamente entra por la corriente 1 y sale por la corriente 2. Entonces, voy a plantearlo. Voy a colocar aquí una línea y voy a decir benceno, el balance de benceno en la columna 1. Y le voy a poner entre paréntesis que es el componente liga. Y díctenme cómo queda la ecuación. Flujo molar 1 por fracción 1 del benceno es igual a flujo 2 por fracción molar 2 del benceno. Perfecto. Es decir, todo lo que entra de benceno por la corriente 1 es lo mismo que sale por la corriente 2. Y aquí ya conozco el flujo y composición de la corriente 1 y conozco el flujo de la corriente 2. Me hace falta la composición de benceno en la corriente 2. Entonces voy a hacer el despeje. La composición de benceno en 2 es igual a un cociente, me va a quedar, es la fracción de benceno en la corriente 1 por el flujo de la corriente 1 entre el flujo de la corriente 2. Ahí está mi despeje. Y ahora voy a sustituir. En la corriente 1, ¿cuál es la fracción de benceno? 0.3. Perfecto, 0.3, y eso se multiplica por los 100 kilomol por hora que propusimos como base de cálculo. Y entre el flujo de la corriente 2, que lo tengo arriba, es de 55.92 kilomol por hora. Listo. Medio punto 54. Perfecto, 0.54. Y entonces vamos a colocarlo arriba, en mi diagrama. 0.54 de benceno. Muy bien. Todavía me hace falta la composición de tolueno y la composición de xileno. ¿De dónde las vamos a obtener? Del balance. De alguno de ellos. ¿Cuál planteo? El que yo quiera. Vamos a plantear el de xileno. Me voy acá abajo. Voy a poner otra línea y voy a decir, vamos a plantear el balance de xileno. Y el xileno, ahora sí, está en las tres corrientes. Entonces voy a poner la fracción de xileno en la corriente 1 por el flujo de la corriente 1 debe ser igual a la fracción de xileno en la corriente 2 por el flujo de la corriente 2 más la fracción de xileno en la corriente 3 por el flujo de la corriente 3. Y de aquí yo conozco todo de la corriente 1
conozco el flujo de la corriente 2 y conozco ya todo de la corriente 3. O sea que me hace falta despejar la fracción de Gileno en la corriente 2. La despejamos. Me va a quedar la fracción de Gileno en la corriente 2. Debe ser igual a un cociente. Me va a quedar. Arriba me queda la resta de el Gileno en la corriente 1 menos el Gileno en la corriente 3. Y lo voy a dividir entre el flujo de la corriente 2. Y vamos a sustituir. La composición de Gileno en 1, ¿cuánto vale? Punto 45. Muy bien, punto 45, que voy a multiplicar por el flujo, que es de 100 kilomol por hora. Menos, en la corriente 3, ¿de cuánto es la composición? Punto 98. Ok, punto 98. Y eso multiplicado por el flujo de la corriente 3. ¿Cuál es el flujo de la corriente 3? Recuérdenme. 44.08. Perfecto, 44.08 kilomol por hora. Y divido entre el flujo de la corriente 2, que lo tengo arriba, es de 55.92 kilomol por hora. De acuerdo. Todos haciendo el cálculo y díganme de cuánto da. Me dio 0.03. Muy bien. 0.03. Listo. Ahora me voy a ir a la parte, a mi diagrama, para poner que el Gileno tiene composición de 0.03. Listo. Y me hace falta la composición del tolueno. ¿Qué voy a hacer? Restarle a 1 los otros 2. Exactamente. ¿Podría plantear el balance de tolueno? Sí, sí podría plantearlo. ¿Pero para qué si es más fácil sabiendo que las fracciones suman 1? Entonces voy a poner aquí que es 1. Bueno, para abreviarlo voy a poner esto. Voy a poner así flechitas. Que sabiendo que esas dos fracciones son de 0.54 y 0.03, ¿de cuánto valdrá la de tolueno? 0.43. 0.43. Exacto, porque así ya serían 4 y 6, son 10, llevamos una, 5 y 5, 10, llevamos una, y ya me da 1 como suma. Perfecto. Y con eso ya completé el balance en la corriente, perdón, en la columna 1. Muy bien. Ya que tenemos el balance en la columna 1, puedo seguirme con la columna 2. Bueno, si vemos nuestra tablita, nosotros ya utilizamos este balance. Entonces realmente podemos utilizar el de la columna 2 o el global. ¿Cuál voy a utilizar? Pues ya saben que entre más equipos tengamos, pues más posibilidades de fronteras puedo establecer y tengo que empezar por el que me sea más fácil. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos disponible el balance de la columna 2 o el balance global. Y fíjense, si yo quisiera el global, abarcaría 4 corrientes. La corriente 1, la corriente 3, la corriente 4 y la corriente 5. Eso significa más términos en mis balances. En cambio, si me sigo con la columna 2, solamente involucro la corriente 2, la corriente 4 y la corriente 5. Menos términos en mis balances. Entonces, no importa por dónde empiece, voy a obtener el mismo resultado. Pero me conviene con la columna 2 porque es más fácil menos términos para mis balances. Entonces, vámonos por la columna 2. Voy a poner aquí abajo. Voy a ver cómo lo puse arriba. Ahí está. Vamos ahora por la columna 2. Y a plantear el balance. ¿Por dónde empiezo si quiero obtener datos para la columna 2? ¿Qué opinan? La relación 2 para obtener el flujo molar 4. Perfecto. Nuevamente me conviene empezar por la relación adicional. Entonces, voy ahora a colocar aquí una línea para decir, voy a comenzar por la relación adicional 2. Y la relación adicional 2 me dice
que el 97% del benceno que se alimenta, y se alimenta por la corriente 2, debe ser igual a lo que sale por la corriente 4. Ahí está, es la misma que escribimos desde el principio. Y de aquí conocemos toda la corriente 2 y conocemos la composición de benceno en la corriente 4. Puedo despejar el flujo de la corriente 4, que es lo que me hacía falta. El flujo de la corriente 4 es 0.97 por la fracción de benceno, por el flujo de benceno en la corriente 2, por el flujo total de la corriente 2, entre la fracción de benceno en la corriente 4. Ahí está mi despeje. Y sustituimos. Me va a quedar 0.97 multiplicado por ¿cuánto de benceno tenemos en la corriente 2? 0.54. Muy bien, 0.54. Y el flujo de la corriente 2, recuérdenme. 55.92. Muy bien, 55.92 kilomol por hora. Muy bien. Y eso entre la fracción de benceno en 4. ¿Cuál es la fracción? 0.94. 0.94. Muy bien. De acuerdo. ¿Y cuál es el resultado? 31.16. Muy bien, 31.16 kilomol por hora. Listo. Entonces, me voy a mi diagrama a colocar eso en la corriente 4. 31.16 kilomol por hora. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué me conviene hacer? ¿Puedo sacar N5? A mí la corriente 4 me salió distinto. Corriente 4 quedó distinto. ¿De cuánto quedó, Vale? De 33.12. 33.12. A ver, los demás corroboren el cálculo entonces, por favor. A mí sí me salió 31.16. Ok, A mí también me salió 31. de acuerdo. Entonces, a lo mejor estás metiendo por ahí un dato mal. Vale, aquí está otra vez la sustitución que hicimos. Checa que hayas metido todos los datos bien. Ok, gracias. Sí, a ver si quieres, repítelo y me dices. Bien, entonces, si ya ocupamos la relación adicional, ¿ahora qué vamos a hacer? Díganme. El balance total. Perfecto. Vamos ahora otra vez por el balance total en la columna 2, que sería el flujo de 2, que es la alimentación, debe ser igual a lo que sale. O sea, es... ¿Sí entra 2? N4, sí. N2 es igual a N4 más N5. Ah, perfecto. N2 más N4 más N5. Muy bien. Y entonces, ya conocemos el flujo de 2, ya conocemos el flujo de 4 porque lo acabamos de calcular arriba. Podemos despejar el flujo de la corriente 5, que es el de la corriente 2, menos el de la corriente 4. El de la corriente 2, ¿cuánto vale? 55.92. 55.92 kilomol por hora, menos el de la corriente 4, que es de 31.16 kilomol por hora. ¿Y de cuánto nos da, díganme? 24.76 kilomol por hora. Muy bien, 24.76 kilomol por hora. Y vamos a colocarlo en nuestro diagrama. 24.76 kilomol por hora. Listo. Y ahora me faltan las composiciones de la corriente 5. ¿Qué hago ahora? Ir por el compuesto liga, el benceno. Perfecto.
¿El componente liga es benceno? ¿No? No, ¿cuál es el liga ahora? ¿Cuál? Sileno. Gileno. El gileno. Exactamente, gileno, porque tenemos en la corriente 2 y solamente sale por la corriente 5. Recuerden que el componente liga es todo aquel que pasa de una corriente a otra sin sufrir cambios. Entonces es el gileno ahora, para esta columna. Entonces voy a plantear guión, voy a poner el balance de gileno, voy a poner entre paréntesis que es el componente liga y sería el gileno que entra por la corriente 2 es igual al gileno que sale por la corriente 5. Así queda mi balance. Y ya tengo todo de la corriente 2. De la corriente 5 tengo el flujo. Despejo la composición de gileno. Que me quedaría que el gileno en la corriente 5 es igual, me va a quedar un cociente, al gileno en la corriente 2 entre la corriente 5. Y el gileno de la corriente 2, díganme cuál es la fracción. 0.03. 0.03, de acuerdo. 0.03 por el flujo de la corriente 2, que es de 55.92, lo tengo arriba, kilomol por hora, y divido entre el de la corriente 5, que también lo tengo arriba, es de 24.76 kilomol por hora. Bien, y díganme cuánto les da esa composición. 0.07. 0.07, ¿ok? 0.07. Redondeado a 2 decimales. Entonces me voy a ir arriba para colocar 0.07 en la composición del gileno. Y ahora puedo plantear el balance de benceno o tolueno. ¿Cuál? El que yo quiera, no importa. ¿Cuál planteamos? No hemos planteado tolueno. Tolueno, vamos a plantear el balance de tolueno. De acuerdo. Entonces voy acá y voy a escribir tolueno. Y para el del tolueno, que aparece en las tres corrientes, voy a decir el tolueno que entra por la corriente 2 debe ser igual al tolueno que sale por la corriente 4 más el tolueno que sale por la corriente 5. Y veamos, conozco todo de la corriente 2. De la corriente 4 también ya lo conozco todo. Y de la corriente 5 conozco el flujo, pero no conozco la composición de tolueno. Entonces tenemos que despejarla. La composición de tolueno en la corriente 5, me va a quedar un cociente, va a ser todo el tolueno que tenemos en la corriente 2 menos todo el tolueno que tenemos en la corriente 4 dividido entre el flujo de la corriente 5. Y vamos a sustituir. En la corriente 2, ¿cuál es la composición de tolueno? 0.43. 0.43 y vamos a multiplicar por el flujo de la corriente 2, que es de 55.92 kilomol por hora. Y le voy a restar el gileno en la corriente 4. ¿De cuánto es la composición de gileno en 4? De tolueno, ¿no? Perdón, de tolueno, sí me equivoqué, perdón. 0.06. 0.06, muy bien. Y multiplicado por el flujo de la corriente 4, ¿qué, cuánto es? 31.16. 31.16, de acuerdo. Kilomol por hora. Y dividido entre el flujo de la corriente 5, que aquí lo tengo arriba, es de 24.76 kilomol por hora. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la composición de tolueno en la corriente?
Me salió 0.895. Muy bien, 0.895. Bueno, vamos a dejarlo así con 3 decimales, 0.895. Aunque podríamos redondearlo a 0.9. Pues vamos a redondear a 0.9 porque como solamente estábamos trabajando con 2 decimales, vamos a dejarlo en 0.9. ¿De acuerdo? Y voy a escribir en tolueno 0.9. Y listo. El de benceno, pues ya nada más sale sabiendo que si sumamos, bueno, que tienen que sumar 1 las fracciones. Díganme de cuánto queda la de benceno. 0.03. Muy bien. 0.03. Y con eso acabamos nuestro balance completo.